Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Preside este evento. La transformación avanza. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Buenos días, Michoacán, ¿cómo están? Un abrazo fuerte, fuerte a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, presidenta, a Michoacán. Y como presidenta, 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 presidenta. ¿Cómo no estar alegres hoy que nos visita la presidenta de la República? ¿Y qué presidenta? ¿Qué nivel de presidenta? De lo mejor del mundo. Yo lo sé que la presidenta ha estado enfrentando retos mayúsculos. Nuestros socios del norte insisten en temas que a nosotros nos lleva a reflexionar, a ser muy inteligentes, muy pacientes, perseverantes. Y con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estoy seguro que saldremos adelante como hemos salido adelante su primer año de gobierno. Muchas gracias, 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 presidenta. Y le tenemos que agradecer porque hoy en Michoacán se paga puntual a las maestras y maestros. Y eso se debe a la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos apoya quincena con quincena. Educación, educación. Así es como hemos sacado adelante la educación en Michoacán, con una mujer científica como la presidenta. Michoacán, doctora presidenta, de acuerdo al INEGI, es el estado que más ha avanzado en enfrentar el rezago educativo. Y te lo agradecemos de todo corazón. De verdad. Y también hay que decirlo,
En Michoacán, todos los días, presidenta, como gobernador, siempre procuro estar a la altura, seguir tus pasos. Por eso, aquí en Michoacán, con gran esfuerzo, estamos haciendo la infraestructura que no se había hecho en 50 años. 2 teleféricos, uno en Uruapan y uno en Morelia. Y bueno, quien nos acompañó hace 3 años era jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y me invitó a la inauguración del teleférico de Iztapalapa. Yo dije, ¿por qué me habrá invitado? Pues bueno, ahí me quedé con la idea de la movilidad y del transporte digno. Y con finanzas sanas, con honestidad, tenemos recursos para financiar los 2 teleféricos sin deuda, que eso es muy importante, sin deuda, porque la deuda la termina pagando el pueblo. Así que no me invento nada, mi querida presidenta. Yo solo procuro ir tras tus pasos. Claro que la presidenta va mucho más adelante que yo, pero ahí vamos, paso a pasito tras ella. Amigas y amigos, de verdad, ¡que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Michoacán! Michoacán hoy es mejor. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Muchas gracias por tu trabajo y por ser parte de este gran movimiento de transformación en nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, por esta recepción. El día de hoy estamos rindiendo informe. Normalmente los presidentes, en este caso la presidenta, rinden informe los primeros de septiembre, así lo dice la Constitución. Todo presidente, presidenta debe rendir cuentas a la nación y así se hace todos los primeros de septiembre. Se entrega el informe al Congreso y dimos nuestro reporte, nuestro informe, nuestra rendición de cuentas el 1 de septiembre en Palacio Nacional. Pero ahora decidí inaugurar una nueva forma de dar esta rendición de cuentas. Y por eso estoy yendo a todas las entidades de la República, a todos los estados, a rendir cuentas al pueblo, porque esa es nuestra esencia. Michoacán es el estado número 15 que visitamos en 2 fines de semana. De aquí nos vamos al Estado de México a rendir cuentas y en el mes de septiembre vamos a terminar esta rendición de cuentas y el 5 de octubre
vamos a rendir cuentas ante el pueblo en el Zócalo de la Ciudad de México, con todas y con todos. Saben que por Michoacán guardo un especial cariño. Y en particular, guardo un especial cariño para el pueblo purépecha. De muy joven, ya pasaron unos cuantos años, de muy joven, junto con varios compañeros y compañeras que estudiábamos física en la UNAM, decidimos que los conocimientos que teníamos, que estábamos adquiriendo, había que entregárselos al pueblo. Y ahí fue cuando llegamos al pueblo de Cheranástico, parte del pueblo purépecha, de la meseta purépecha. Trabajamos ahí por 3 años más o menos. Vivíamos en la Ciudad de México y en Cheranástico, mientras estudiábamos. Mi tarea fue ayudar a construir estufas de leña eficientes. Pensábamos, siempre lo digo, que íbamos a compartir nuestros conocimientos, pero en realidad el pueblo purépecha nos transformó, nos convertimos en personas generosas como el pueblo purépecha. Aprendimos que la comunidad lo es todo, aprendimos que la solidaridad de los pueblos indígenas no se puede encontrar en ningún otro lado del mundo. Por eso, gracias al pueblo purépecha, soy lo que soy. ¡Que vivan los purépechas! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva Michoacán! Saben que nosotros venimos de un movimiento. Le llamamos el movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y tenemos un pensamiento que nos guía. Le llamamos el humanismo mexicano. Así le llamó el presidente López Obrador en aquella marcha histórica de más de 1 millón de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. El humanismo mexicano tiene 2 pilares. Un pilar que es la grandeza cultural de México, que radica en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios. De ahí viene nuestra riqueza cultural, nuestra generosidad como mexicanas y mexicanos. De ahí viene lo que somos, es origen y es destino. Y la otra fuerza, el otro pilar, el otro pie del humanismo mexicano es nuestra fecunda historia patria. Es lo que somos desde hace 203 años, es más, desde el grito de independencia y desde antes. Lo que son nuestros héroes y heroínas, la lucha del pueblo de México por su independencia, su soberanía y por la justicia. Pocos pueblos en el mundo tienen héroes y heroínas como las que tiene el pueblo de México. Este mes de septiembre celebramos el mes de la patria. Pocos pueblos en el mundo tienen a un Miguel Hidalgo y Costilla, que gritó ¡viva la independencia! Y unos días después abolió la esclavitud, es decir, independencia y justicia. Pocos pueblos en el mundo tienen
una constitución de Apatzingán basada en los sentimientos de la nación, que habla de la justicia, de la igualdad, de la independencia, de la soberanía radicada en el pueblo. Pocos pueblos en el mundo tienen una Josefa Ortiz, Telles Girón, porque las mujeres no somos de nadie. Josefa Ortiz, Telles Girón. Pocas mujeres en el mundo tienen una Leona Vicario, periodista, independentista, y pocos pueblos en el mundo tienen una Gertrudis Bocanegra, heroína de Michoacán y de la patria, que aún frente a la tortura, cuando la detuvieron los realistas, no dijo absolutamente nada y fue asesinada en la plaza de Pátzcuaro. Pocos pueblos en el mundo tienen un Benito Juárez, tienen un Zapata, tienen un Villa. Pocos pueblos en el mundo tienen a los héroes y heroínas que nos dieron patria. Por eso, el humanismo mexicano tiene esas dos raíces y eso es lo que nos da fuerza en la Cuarta Transformación. Porque cuando un pueblo conoce de su fuerza y de su historia, no hay nada que lo detenga en la lucha por la justicia. Es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos de la primera, de la independencia. Es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos de la reforma, del triunfo de la segunda independencia frente a la invasión francesa. Es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos de la tercera, de la primera revolución social del siglo XX. Y es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, cuando el pueblo recupera su dignidad. Tenemos causas y principios que no se nos olvide nunca. No es llegar al poder por llegar al poder. No es llegar a la presidencia por llegar a la presidencia y administrar o para volverse famoso, y menos para utilizar los recursos del pueblo de manera ilícita. Nosotros tenemos principios y causas de muchos años de lucha, de muchas mexicanas y mexicanos que perdieron la vida en la construcción de lo que hoy estamos haciendo juntas y juntos. Y esas causas tienen principios. El primero que reivindicamos y que seguimos gobernando con él es: por el bien de todas y todos, primero los pobres. No solo es justicia social, sino que además da resultados. El segundo principio que no se nos debe olvidar nunca, un principio juarista: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es del pueblo, no es de ningún gobernante. El gobernante, la gobernante debe vivir en la justa medianía y nunca debe de separarse del pueblo. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, la hazaña histórica que acabamos de hacer juntas y juntos. El Poder Judicial en México
lo elige el pueblo de México, ya no lo elige la presidenta o el Senado de la República. A los jueces, a los magistrados, a los ministros, los elige el pueblo. Eso significa con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hace menos de un mes o quizá un mes se dio una noticia que no solamente cimbró a México, sino al mundo entero. En México, en 6 años, salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos. Histórico. Se distribuyó la riqueza. Dejamos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Es decir, dejamos de ser un país en donde las brechas entre los más pobres y los más ricos eran las más amplias del mundo, a ser el segundo país con menos desigualdad del continente, solamente debajo de Canadá. Es decir, se redujo la pobreza distribuyendo la riqueza en nuestro país. Algo histórico. Todavía hay mucho por hacer, mucho, porque no queremos y luchamos por ello todos los días que haya una sola familia mexicana en pobreza. Pero vamos avanzando. Es el momento en donde el porcentaje de personas en pobreza en el país es el más bajo de toda la historia de México, menos del 30%. Eso es triunfo de la cuarta transformación de la vida pública y de un hombre que sigue siendo un honor nombrar del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué pasó en México? ¿Cómo lo logramos? Bueno, número 1, aumentó el salario mínimo. No se nos debe olvidar que durante 36 años del oscuro periodo neoliberal en nuestro país, 36 años, de 1982 al 2018, los gobernantes de entonces no aumentaron el salario mínimo. Nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión. Y resulta que de 2018 a 2025 el salario mínimo aumentó en términos reales 135% y no hay aumento en la inflación y estamos en el récord 2025 de inversión extranjera directa en nuestro país. Es decir, era pura patraña lo que decían. Lo que pasa es que gobernaban para unos cuantos. Se les olvidaba el pueblo. Y a nosotros no se nos debe olvidar nunca que somos un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. De eso se trata la transformación. Decía, aumentó el salario mínimo y eso distribuye la riqueza, porque no se concentra, sino que se distribuye. Al haber mejores salarios,
para las y los trabajadores. Lo segundo que permitió esa disminución fueron los programas de bienestar, que gracias a diputados, a senadores de nuestro movimiento, hoy son derechos constitucionales. La pensión universal adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas a jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar ayudaron a disminuir la pobreza y a distribuir los recursos al pueblo de México y a construir nuevos derechos sociales. La tercera acción muy importante es que se recuperó la posibilidad de hacer obra pública que se había abandonado durante tantos años. El Tren Maya, el Interoceánico, la refinería Dos Bocas, los aeropuertos, todo lo que se destina con obra pública, con recursos públicos, ayuda al desarrollo del país y a disminuir las desigualdades. Hoy quiero compartir con ustedes quiénes son las y los beneficiarios de los programas de bienestar. ¿Cuántos son aquí en Michoacán? Pensión para adultos mayores la reciben en Michoacán 571,906 personas de 65 años y más. Además, los programas de bienestar se dan de manera directa, sin intermediarios. Una tarjeta del Banco de Bienestar que llega a todas y a todos los beneficiarios. Se acabó la época en donde se daba una dádiva para conseguir un voto. Aquí no se le pregunta a nadie de qué partido es, por quién va a votar. Es un derecho del pueblo de México la pensión universal para adulto mayor. Pensión para personas con discapacidad, 39,748 beneficiarios en Michoacán. Becas para los adolescentes, jóvenes, por el solo hecho de estudiar en preparatoria pública, 127,899 jóvenes. $27,731 jóvenes construyen futuro en Michoacán con apoyos de un salario mínimo para su primer empleo. 13,846 reciben becas para estudiar en la universidad. 129,728 reciben beca en el nivel básico. 79,865 pequeños productores, ejidatarios, comuneros que tienen menos de 2 hectáreas son parte de producción para el bienestar. 75,891 reciben fertilizantes gratuitos producidos por Pemex, que recuperó su capacidad de producción. 10,525 son sembradores de vida. 10,525 reciben el apoyo de Sembrando Vida. 267,103 reciben leche para el bienestar, la antigua leche Liconza, que hoy incorpora nuevas acciones. 3,789 escuelas públicas
van a recibir este año, ya recibieron y están por recibir el programa de La Escuela es Nuestra, apoyo directo a padres y madres de familia para mejorar las escuelas. 306 preparatorias también recibieron este año el programa de La Escuela es Nuestra. Y este año impulsamos 4 acciones más. La primera, Pensión Mujeres Bienestar, que este año la van a recibir 119,510 mujeres entre 60 y 64 años. Aprovecho para explicar por qué solo a las mujeres. En esta ocasión, Pensión Mujeres Bienestar es solo para mujeres. Me ven los caballeros, ¿y por qué a nosotros no? Pues porque las mujeres hemos hecho un trabajo de cuidados por muchos años, que la verdad debería compartirse con la pareja, pero nos ha tocado a las mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Ya se están riendo, cosa que sí es cierto, quiere decir que sí es cierto. Llegamos a los 60 años. Por cierto, está muy mal eso, por lo menos así lo pienso yo, de que digan que las mujeres no debemos decir nuestra edad. ¿Por qué no? Si estamos orgullosas de lo que hemos vivido. Es una visión muy machista esa, la verdad. Yo tengo orgullosamente 63 años, tengo 2 hijos y soy abuela. Bueno, llegamos a los 60 años, ya crecieron los hijos, ya hicieron sus familias, y ahora ¿a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como llegamos todas a la presidencia de la República, es momento de reconocer a las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, Pensión Mujeres Bienestar. Aprovecho, ya que estamos desvaneciendo muchos criterios machistas que había en la sociedad, porque que haya presidentas municipales, gobernadoras, presidentas, son símbolos de cambio también, de transformación en nuestro país. La cuarta transformación vino acompañada de las mujeres, que no se nos olvide nunca. Hombres y mujeres, luchamos juntos por este cambio. Digo, aprovecho, porque ya quedó atrás aquel dicho que decía, calladita te ves más bonita. Eso ya no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos, cuando definimos lo que pensamos y cuando luchamos. Por eso, cuando un cómico dijo, cuando llegué a la presidencia, de que le preguntaron, ¿qué opina que llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, pues es que llegó una ama de casa a Palacio Nacional. Y me dio mucho coraje, porque nadie debe burlarse de una ama de casa, jamás.
No cualquiera hace ese trabajo de amor y de apoyo por su familia. Nadie debe burlarse. Entonces le contesté, pues a mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Llegamos todas. Es tiempo de... Bueno, ese es el primer programa de bienestar. El otro programa de bienestar es el de becas a todas las niñas y niños que estudian en la secundaria, a los adolescentes. Porque nosotros creemos que todas y todas las familias que llevan sus hijos a escuela pública, aprovecho para reconocer el trabajo de las maestras y los maestros en México. Mucho tiempo del neoliberalismo se burlaron de los maestros, es de lo mejor que tiene nuestro país. Nosotros creemos que las familias deben tener lo básico, lo indispensable para que lleven a sus hijos a la escuela. Por eso estamos de acuerdo en las becas universales. Bueno, ya la tienen todos los estudiantes de secundaria y el año que entra, poco a poco, nos vamos a ir a la primaria para que todas y todos tengan un pequeño apoyo, las familias, para sus pequeños hijos e hijas. El otro programa que impulsamos fue Salud Casa por Casa, que ya está en marcha. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, 20,000 en el país, que recorren las calles, yendo a visitar a sus casas, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Llevan un maletín y ahí llevan instrumentos para poder medir la presión, el corazón y poder orientar a los adultos mayores para evitar enfermedades más graves o atender de manera temprana la hipertensión, la diabetes y todas estas enfermedades que generan tantos problemas en los adultos mayores. Bueno, vamos a complementar este programa con farmacias del bienestar para el programa Salud Casa por Casa este mismo año. La otra acción, producto del cambio constitucional en el segundo constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con todos sus derechos, es que por primera vez en la historia todas las comunidades de pueblos indígenas reciben un presupuesto directo, no solamente este año, sino ya por siempre, está establecido en la Constitución. Se hicieron asambleas, ahí se eligieron comités, se dieron los recursos y se define en la asamblea para qué se utiliza este recurso y cada año va a ir aumentando esta proporción del presupuesto para los pueblos indígenas y además se decidió que quien administra los recursos sea una mujer. La tesorera siempre es una mujer de los recursos que se entregan a las comunidades. Fíjate, gobernador, fíjense todas y todos, ¿saben cuántos beneficiarios tiene Michoacán de los programas del bienestar? 1,294,953 personas.
Es una inversión, que no gasto, inversión de apoyo a las familias michoacanas de 35.523 millones de pesos distribuidas de manera directa a las y a los michoacanos. Es único este gran programa de bienestar, que es único en el mundo. Bueno, estamos trabajando también en Michoacán en la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas. Iniciamos cuando entramos al gobierno, suspendimos por un tiempo en esta temporada de lluvias y vamos a recuperar alrededor de octubre la repavimentación y bacheo de todas las carreteras federales. Me comprometí en particular en la costa la 200, que está en malas condiciones, pero todas las carreteras federales las vamos a repavimentar. Tenemos una serie de acciones de inversión mixta también en carreteras. La modernización de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, de la autopista Zitácuaro-Marabatío, Uruapan-Nueva Italia, y estamos ya trabajando en la de Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, para mejorar la comunicación de todo Michoacán. Estamos también trabajando en la tecnificación del distrito de riego 020 en Morelia, Queréndaro. Estas acciones son muy importantes porque ahorran agua de los distritos de riego, aumentan la productividad y esa agua se puede utilizar para consumo humano. Es un trabajo muy importante. Y la otra en donde trabajamos conjuntamente el gobierno del estado, Alicia Bárcenas, nuestra secretaria de Medio Ambiente, no está aquí, pero Efraín Morales, director de la Conagua, que coordina Alicia, y también el programa Sembrando Vida en la recuperación del lago de Pátzcuaro. Estamos empeñados en ello. ¿Qué más estamos haciendo en Michoacán? Vamos a construir cercanos o en los pueblos, desde viviendas rurales hasta viviendas urbanas, 73,000 viviendas para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda. Hicimos algo muy importante. Muchas familias que tenían créditos de Foviste y del Infonavit, que no podían pagar o que estaban pagando, pero que no veían reducidos sus créditos. Imagínense, una persona que adquirió un crédito del Infonavit en 2010, ya estamos en 2025, la seguía pagando y pagando, ya había pagado una vez, 2 veces, 3 veces la casa y seguía pagando y seguía con deudas. Pues eso se acabó, cambiamos la ley, hicimos decretos y todos los deudores del Infonavit de esas épocas van a ver reducidas sus deudas. Son 130,238 beneficiarios en Michoacán y 4,322 del Foviste. Estamos también, como ya lo dijo el gobernador, apoyando la educación y además estamos haciendo más preparatorias en Michoacán y en todo el país. Queremos que haya más preparatorias para los jóvenes. Aquí es el caso de Morelia y de Uruapan. Y también estamos definiendo el municipio en donde vamos a construir la Universidad Nacional Rosario Castellanos a partir del próximo año.
Vamos a instalar 19 centros de educación y cuidado infantil, las antiguas guarderías para las mujeres trabajadoras. Inauguramos hace poco y estamos contratando más personal del Hospital General de Maruata. Estamos terminando el Hospital General de Arantepecua, la rehabilitación y ampliación del Hospital Rural en Paracho, la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Uruapan en el Iste, la ampliación y remodelación de 2 unidades de medicina familiar y estamos trabajando para poder construir un hospital en la zona purépecha. Aprovecho para decir que hace ya algunos meses iniciamos con el plan de justicia para el pueblo purépecha, que incluye diversas acciones de beneficio para todas las comunidades. Además, estamos mejorando las hidroeléctricas de Michoacán y distintas acciones. Vamos a construir la planta de secado de leche en Quiquilpan, muy importante para leche, para el bienestar. Centros libres para mujeres en cada municipio de Michoacán. Entre otras acciones. Aprovecho porque aquí es muy importante, antes de despedirnos, mandarle un abrazo fuerte, cariñoso, de orgullo, de dignidad, de amor a todas nuestras hermanas y hermanos migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Son héroes y heroínas de la patria siempre para nosotros. Que sepan que tienen un gobierno y un pueblo que los respalda, que los apoya. Cierro agradeciéndoles el apoyo. Decía Martí, lo repetía el presidente López Obrador, amor con amor se paga. Esta es la 4ª transformación de la vida pública de México. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.